Ahora haremos referencia a la economía en la colonia con algunos aspectos que resaltaron en la última etapa del coloniaje. Tenemos que hablar de una economía de extracción, resaltando que la minería fue la principal actividad económica durante la colonia. Actividades como la agricultura y el comercio giraban en torno a ella. Existieron centros mineros importantes, como en México. Los españoles se concentraron en lo que fue la explotación del oro en los centros mineros de Zacatecas y Guanajuato. También en la Real Audiencia de Charcas, los españoles descubrieron la plata en Potosí. El interés se inclinó por este metal. Los principales centros mineros fueron Potosí, Porco y el Cerro de Pasco. Por tanto, los metales más codiciados por la monarquía española fueron el oro y la plata. Tenemos que hacer referencia a la aparición de las haciendas. Los grandes centros urbanos habían crecido alrededor de los centros mineros y promovieron la formación de haciendas. Las haciendas, que es una forma de organización económica típica del sistema colonial español. Ante el descenso de la población aborigen por las encomiendas, las actividades agropecuarias cobraron gran importancia en esta etapa del coloniaje. Tenemos que mencionar algunas características de las haciendas. Por ejemplo, los colonos acaudalados realizaron inversiones en empresas agrícolas privadas, creando una nueva forma de acceso a la tierra. Las haciendas hacen su aparición como una actividad lucrativa para los españoles. También resaltar como característica que la corona española puso en remate tierras baldías que eran espacios abandonados por las comunidades libres o ayllus, esto a causa de la caída demográfica y de las reducciones. También otra característica de las haciendas es que la producción de las haciendas coloniales se destinó principalmente a abastecer a los centros urbanos y mineros. Se los proveía de alimentos, de coca y de otros productos. En esta etapa de la historia americana, como ha sido el coloniaje, tenemos que hacer referencia a las tierras de comunidad. El reparto de las encomiendas, las reducciones, la consolidación de la hacienda y también la presión tributaria o el cobro de impuestos fueron factores que redujeron los ayllus, que eran llamados por los españoles tierras de comunidad. Por tanto, las tierras de comunidad son los ayllus. Haremos referencia a las bases de la economía colonial. Tenemos que resaltar la economía vigente en esta etapa de la historia, como ha sido el coloniaje. El mercantilismo fue un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Por eso, habremos visto que durante la colonia el interés de los españoles fue la explotación principalmente del oro y de la plata. También hay que resaltar que esta ideología económica, como fue el mercantilismo, prevaleció en Europa a partir del siglo XVI. Dentro de las actividades económicas en el coloniaje, la principal actividad económica fue la minería, seguida de la agricultura y el comercio. Haremos referencia
a algunas características de estas actividades económicas durante el coloniaje. La América indígena aportó al mundo numerosas especies vegetales domesticadas. Estas constituyeron el 17% de los cultivos que se consumían entonces en todo el mundo. Entre ellas se pueden destacar el maíz, que era la base alimenticia de los indígenas, la papa, los frijoles, el cacao, la mandioca o yuca, el tabaco, la coca, los tomates, el maní, el añil, la vainilla y numerosas frutas tropicales como la piña, la chirimoya, el mango, entre otras. Los europeos, por su parte, introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, diversas hortalizas, como también otros productos, el olivo, la vid, la caña de azúcar y algunas especias, muchas de ellas de origen asiático. Iberoamérica reunió en su territorio toda la experiencia humana en la domesticación de plantas alimenticias e industriales, las autóctonas y las procedentes del mundo euroasiático africano. Por ello, podemos afirmar que las culturas del trigo, del arroz y del maíz se encontraron en suelo americano. Tenemos que también hacer referencia a la ganadería como actividad económica. Los animales que acompañaron a los conquistadores españoles se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio americano. Caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral comenzaron a pulular en todo asentamiento humano, incluso indígena. La actividad ganadera predominó durante los primeros 100 años de la colonia, siendo el cebo y el cuero los principales productos. El cebo constituía la materia prima en la elaboración de las velas, en tanto el cuero era transformado en diversos objetos como suelas, badanas o cordobanes. El comercio de todas las colonias españolas estaba bajo los dictámenes de la corona. Con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materias primas de alta calidad, España estableció un monopolio comercial con América. Para esto se implementó el sistema de flota y galeones, que consistía en la circulación de navíos mercantes desde Europa hacia América y viceversa, que transportaban las materias primas y los productos manufacturados para ser transados. Estos además eran vigilados de cerca por barcos de guerra, los galeones, los que aseguraban la integridad de las mercancías y de la tripulación. De esta manera hemos concluido esta temática de complementación de la economía en el coloniaje. Hasta una próxima oportunidad.